buenas, me llamo Eduardo y voy a darles una introducción referente a la acción de privacidad, iniciando por la falla de garantías que está especificada entre el derecho positivo y que en referencia a la constitucionalidad, esta no precisa el origen real de la acción y en un principio de la civilización humana, esta no despertó la idea de su existencia de banco de datos personales. Tampoco se pensó que algún supuesto se aprovechara de estos datos con el fin de provocar daños al honor o a las familias de esas personas. Bueno, mi nombre es Julio y mi persona les hablará acerca de lo que son los antecedentes históricos de la acción de privacidad. Tanto pues escritores como autores de textos constitucionales hacen referencia a lo que es el habeas data, que en Bolivia se le conoce como el nomen juris de la acción de protección a la privacidad. Ahora bien, como primer antecedente tenemos pues el The Right to Privacy. Este fue como una primera publicación en Estados Unidos en 1890 sobre la acción de privacidad. El Freedom of Information ACT, que pues bajo una ley de libertad de información, esto en 1966. Y por último tenemos el Privacy ACT en 1974, que nos hace mención pues al recojo de información de un individuo que lo almacena en una base de registros federal, esto en Estados Unidos. Ahora bien, en Bolivia tenemos en nuestra legislación, en el artículo 23 de nuestro texto complementario de la Constitución Política del Estado, esto el 13 de abril del 2004, que da un concepto de nomen juris en base a un carácter de habeas data. Y como bien sabemos que el habeas data pues es en defensa a los derechos de los derechos fundamentales. Y bueno, hablar también de que los constitucionalistas cambiaron pues el término de garantías constitucionales jurisdiccional a un término que hoy lo conocemos como la acción de protección a la privacidad, esto en reemplazo del habeas data. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el objeto de la acción de privacidad. La acción de privacidad es una garantía constitucional, se podría decir, que cubre a las personas de su información informática, o sea, sus datos, de que no puedan usar, claro, una persona, digamos, coloca sus datos en un banco de datos informáticos, y la acción de privacidad garantiza que las personas que tienen acceso a ese banco de datos no puedan utilizarlas y hacer mal manejo de ellas, o sea, mellar su honra, cambiar datos o de sus familiares, se podría decir, ¿no ve? La acción de privacidad está reconocida en la Constitución Política del Estado, en los artículos 130 y 131, donde, resumiendo, podríamos decir que toda persona individual o colectiva que crea estar indebidamente o legalmente impedida de conocer, objetar o obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afectan a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la acción de protección de privacidad. También nos habla, hablando ya jurídicamente, la protección, nos habla la ley número 254 del Código Procesal Constitucional, donde nos hablan de los artículos 58 al 63, nos explica todo lo que es la acción de privacidad, nos habla del objeto, nos habla de la legitimación activa, legitimación pasiva, interposición directa de la acción, improcedencia y efectos de la resolución. En sí, digamos, podríamos decir de que la acción de privacidad, volviendo a repetir, es una garantía constitucional que nos da para que toda persona que tiene sus datos en un banco de datos informáticos no sean mal usados, no tergiversen su información, ya sea para mellar su honra o para otros fines. Hola, hoy voy a hablar acerca de la postulación de la demanda. Según el artículo 60 del Código Procesal Constitucional, esta acción puede ser ejercida por cualquier persona, ya sea natural o jurídica.
Dentro de la postulación de la demanda, encontramos a la competencia, que deberá ser presentada ante cualquier juez o tribunal de cualquier materia. También encontramos a los plazos, que se otorga según el artículo 61 del Código Procesal Constitucional, y este podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de algún reclamo. También encontramos a la improcedencia. Entonces aquí se nos menciona que no se procede cuando se ha interpuesto para levantar un secreto en materia de prensa. También encontramos a la acción. Entonces la acción es la potestad de cada ciudadano de ir a pedir tutela jurídica en cualquier lugar y se debe cumplirlo todo esto. Y es ahí en donde la acción es aquel documento escrito y autorizado por algún abogado. Dentro de la postulación de la demanda encontramos a la legitimación, citación o emplazamiento, audiencia o contenido de la resolución, ejecución de la resolución y remisión para la revisión. Muchas gracias. Ahora va a continuar mi compañera, quien nos va a hablar acerca del control previo de constitucionalidad y consulta. Bueno, licenciada, continuando con el tema, ahora yo voy a continuar con el artículo 104 y este nos indica que tiene por objetivo el confrontar el texto de los tratados internacionales, los proyectos de leyes y otros acuerdos bilaterales o unilaterales. Ahora, continuando con el artículo 105, nos indica que los tipos de control previo de constitucionalidad pueden plantearse sobre proyectos de tratados internacionales, consultas de proyectos de leyes y consulta de proyectos de estatutos o cartas orgánicas. Bien, el artículo 106 nos indica que el control previo de constitucionalidad tiene por objeto el confrontar el texto de dichos instrumentos con la Constitución Política del Estado. Bueno, en el artículo 107 nos indica que el presidente del Estado, si tiene una duda sobre la constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo pasa al órgano ejecutivo y posteriormente se va al órgano legislativo. Ya después el presidente de la Asamblea Legislativa despejará toda duda que esté iniciada por medio del presidente del Estado. Ahora, ya pasando todo este proceso, el artículo 108 nos indica que cuando ya es admitida la consulta, procede al órgano ejecutivo y ese da un plazo de 15 días. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional remite la declaración constitucional y este es en el plazo de 45 días, ya sea total o parcial del proyecto tratado internacional en consulta. Gracias, ahora le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, licenciada, prosiguiendo con la exposición, tocaremos el artículo 109, declaración y efectos, en el cual en su parágrafo 1 nos indica: en caso de declararse la inconstitucionalidad de un tratado bilateral, el mismo no será ratificado, debiendo procederse a su renegociación si corresponde, ¿no? Aquí nos indica que si hay algún acuerdo o alguna cláusula que no corresponde o que viole nuestra Constitución, no se va a ratificar, ¿no? Tendrá que renegociarse o tendrá que cambiarse algún aspecto de ese tratado, en el cual también tocaremos el artículo 110, control previo sobre tratados sometidos a referéndum. Aquí nos indica cualquier tratado internacional que requiera la aprobación mediante referéndum, cuando lo soliciten los ciudadanos o los representantes de la Asamblea Plurinacional, será revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en plazo de 30 días, el cual será planteado tanto por el órgano ejecutivo o también será notificado por el órgano electoral, siempre y cuando haya la obtención del 5% del electorado, o sea, que hayan firmado, ¿no? También en su parágrafo 2 nos indica que el Tribunal Constitucional Plurinacional decidirá sobre el contenido del proyecto de tratado internacional, conforme con la Constitución Política del Estado. Bueno, aquí nos trata de decir que ellos van a revisar todo lo que viene en el tratado, y en el cual si ven algún desperfecto o algo que no cuadre con la Constitución, lo van a eliminar o lo van a sacar, ¿no? O ya no lo van a ratificar. Continuando, tocaremos el capítulo 3, consultas sobre la constitucionalidad de proyecto de ley. En el artículo 111, objeto, nos indica: la consulta constitucional de un proyecto de ley tiene por objeto fortalecer el texto de dicho proyecto con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional.
Aquí nos trata de indicar que el proyecto de ley que se presente tiene que favorecer a la Constitución, tiene que fortalecer, como nos indica aquí. No tiene que reducir algún derecho o algún beneficio que tengamos, ¿no?, sobre la Constitución. A lo contrario, tiene que fortalecer. Como también en el artículo 112 nos indica legitimación. Los legitimados para realizar consultas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley son el presidente o la presidenta del Estado plurinacional de Bolivia si su origen es de órgano ejecutivo. 2. El presidente o la presidenta de la Asamblea Plurinacional. 3. Para proyectos de ley de materia judicial, la presidenta o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Agroambiental. Ahora tocaremos el artículo 113, suspensión del procedimiento. La formulación de consulta suspenderá el procedimiento de aprobación de proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí nos indica si alguno de estos legitimados tienen alguna duda o algo, ellos pueden suspender ese proyecto de ley. Muy buenos días, doctora, muy buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la exposición de lo que es el Código Procesal Constitucional, del artículo 113 hasta el artículo 117. La suspensión del procedimiento. La formulación de la consulta suspenderá el procedimiento de la aprobación de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luego pasamos al procedimiento. Una vez recibida la consulta, la Comisión de Admisión verificará el cumplimiento de los requisitos en el plazo de 2 días. Si es que hubiese algunas falencias, tienen 5 días para poderlas subsanar. Bueno, luego pasamos a la declaración de los defectos de la resolución de las consultas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. El Tribunal Constitucional Plurinacional declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de ley consultado, y la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley obligará al órgano legislativo a adecuar o eliminar las normas. Bueno, luego pasamos al control de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas. Objeto es el confrontar el contenido de dichos instrumentos en la constitución política del Estado. La procedencia, el control previo de la constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas es obligatorio para las entidades territoriales. Control de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas. El artículo 117 nos indica la procedencia. Esta es un control previo de constitucionalidad de proyectos, estatutos o cartas orgánicas, que esta es obligatoria para entidades territoriales. El artículo 118 nos indica la legitimación. Es una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de estatuto o carta orgánica que deberá ser presentada por el presidente o presidenta del órgano deliberante. En caso de ser autonomías indígenas originales campesinas, esas serán legitimadas por personas que ellos designen según el procedimiento de sus normas. El artículo 119 nos indica el procedimiento en el tribunal. Esta nos indica que la comisión de admisión, dentro de 10 días siguientes de conocida la consulta, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el código. Cumplidos los requisitos subsanadas las observaciones, en su plazo de 10 días, la comisión de admisión dispondrá o sorteará un magistrado o magistrada relator. En el caso de no adjuntar estos requisitos, esta se dará como no presentada. El Tribunal Constitucional Plurinacional declarará sobre la consulta en el plazo de 45 días. Y en el artículo 120 nos indica la resolución, que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad
del proyecto de estatuto o de carta orgánica. En el caso de que declare inconstitucionalidad este proyecto de estatuto o carta orgánica, de alguna de sus cláusulas dispondrá que el órgano deliberante adecue el proyecto de acuerdo a la Constitución Política del Estado, y esta, una vez que esté vigente, tendrá que tener un nuevo control de constitucionalidad. Gracias.